estamos de pie, busquemos nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 17. Santiago 5, 17 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Gloria al Señor. Vamos a tomar nuestros asientos esta mañana y vamos a ver este tema que se llama la oración intercesora. Vamos a aprender esta mañana en este estudio precioso, ¿verdad?, sobre la oración. Y vamos a ver primero, qué es la oración. ¿Cuántos sabemos qué es la oración? Yo se voy a explicar en términos sencillos. Dice que la oración es hablar con Dios. Rezar es muy diferente, porque rezar es repetir y repetir lo mismo. La oración no, la oración es una comunicación personal y directa con Dios. Entonces la oración es una herramienta poderosa en nuestra vida espiritual. Es a través de la oración que crecemos en nuestra relación con Dios y en nuestra fe. Se dice que la oración es el pulmón del cristiano, es el pulmón de la iglesia. Si el cristiano no ora, se está muriendo, hermano. Estamos muriéndonos si nosotros no dedicamos tiempo de oración. Entonces la oración no solamente es para pedir, sino también para adorar y agradecer a Dios por su amor, por su gracia en nuestras vidas. Vamos a ver, aquí nos dice que Elías era un hombre sujeto, dice, a pasiones igual que las nuestras. Tenemos que ver nosotros esos términos para que podamos nosotros entender esto, ¿verdad? Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes o iguales a las nuestras. ¿Qué esto quiere decir, hermano? Esto quiere decir que se enfrentaba con debilidades igual que nosotros. Tenía temores, tenía alegrías, tenía dudas, tenía tristeza también, tenía rencores, igual que nosotros, pero dice que estuvo sujeto a las mismas flaquezas que todos nosotros experimentamos. Entonces vamos a ver lo que dice el verso 16. Dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Ay, eso mire, la oración eficaz del justo, dice la palabra, puede mucho. Entonces vamos a estar viendo nosotros cuál es el requisito para una oración eficaz. ¿Cuál es el requisito para una oración efectiva? Porque de repente decimos, yo oro y como que Dios no me escucha. Yo oro y oro, pero no veo respuesta en mi oración. Entonces, primeramente necesitamos nosotros fe. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Dice que el que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y luego dice también Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces acerquémonos a su presencia con un corazón sincero, con verdadera intención. A Dios no le interesa el lugar, no le interesa la posición, porque de repente decimos, es que es de rodillas, es que es de pie, es que es sentado. A Dios no le interesa si vamos a dedicar un tiempo de oración sentado, de rodillas, de pie, postrado. Lo que a Dios le interesa es el corazón, la intención del corazón, porque muchas veces podemos venir a hincarnos y postrarnos y es para dormirnos. De repente eso pasa, nos hincamos en el piso allí y de repente los hermanos están dormidos, no están orando. O de repente sentaditos y nos quedamos y dice, la hermana está orando, pero es que está dormida la hermana. No nos estamos acercando con una verdadera necesidad o una verdadera buena intención delante de la presencia del Señor. Entonces, lo que importa es la actitud, cómo nos acercamos al Señor. Entonces, todos tenemos la capacidad de orar. Esto no es solamente para unos cuantos, solo fue para los profetas o solo fue para Elías, no es para nosotros. ¿Cómo no? Todos tenemos hoy en día entrada libre al lugar santo, ¿verdad? A la mansión eterna, allá a la presencia misma del Señor. Todo es que nos dispongamos y entendamos el poder de la oración y entendamos el gran privilegio que tenemos nosotros de tener ese momento de platicar con Dios. Usted de repente ha platicado con personas que usted está hablando con ellas y le hablan por otro lado y que no se le acuerdan. ¿Qué me dijiste?
Así hacemos con el Señor. No estamos concentrados en lo que estamos haciendo, porque quizás estamos con la boca orando, pero con los oídos escuchando qué está pasando allá. No, tenemos que concentrarnos nosotros en nuestra relación o en ese momento de intimidad que tenemos nosotros con el Señor. Tenemos que aprender a platicar con el Señor. Otro requisito que nos dice en el verso 16 es que la oración eficaz del justo. Para acercarnos a Dios y para que la oración sea efectiva y eficaz en nuestras vidas, tenemos que nosotros a estas alturas ser justos o trabajar en la justicia. Vamos a ver cuántos sabemos qué cosa es ser justo. Dice que justo es dar a cada quien lo que cada quien se merece. Pero yo se lo voy a detallar esta mañana. Dice actuar con honestidad, es ser recto y compasivo con los demás. Nunca permite que se cometan injusticias ni con él mismo, ni con los demás. Practica el respeto consigo mismo y con los demás. Cumple con sus deberes y obligaciones. Actúa siempre con justicia. Entonces esto a mí me llama la atención, ¿verdad? Poderosamente, porque el Señor quiere que seamos correctos, que seamos justos en todo. Y a veces con un mal comentario que hagamos de una persona, o a veces le ponemos malos nombres a la persona, no estamos siendo justos delante de la presencia del Señor. Y a veces lo que más estamos cometiendo nosotros, ¿verdad? Señalamos, criticamos, murmuramos, hablamos mal de todo el mundo, ponemos malos nombres y hacemos cosas. Ya eso no es justo delante del Señor. Entonces Dios nos llama que para que nos acerquemos a Él y nuestra oración sea poderosa y sea efectiva, tenemos que trabajar nosotros ¿en qué cosa? En la justicia, en la honestidad, en la rectitud, en ser compasivos con los demás y en ser justo en todo, practicar el respeto por los demás y por uno mismo. Entonces son requisitos que estamos viendo nosotros esta mañana, ¿verdad? De cómo entrar nosotros a la presencia del Señor y que nuestras oraciones tengan, ¿verdad? Sean efectivas. Vamos a ver ahora en el verso 17, porque también me llama la atención otra palabra allí. Dice el verso 17 que estamos leyendo de Santiago. Elías dice era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oiga, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. A pesar que este hombre era un hombre que también tenía tristeza, tenía quizás rencores, amargura, tenía dudas, tenía ansiedad y tantas cosas que tenemos nosotros, pero dice que él oró ¿cómo? Fervientemente. Esa es otra palabra que vamos a ver nosotros. ¿Qué cosa es esta palabra bíblicamente? ¿Qué significa esta palabra ferviente? Entonces dice que son actitudes o emociones que son intensas y profundas. Bíblicamente ferviente se refiere a un corazón lleno de pasión, lleno de fervor y lleno de devoción hacia Dios, una entrega total y completa a Dios. También significa caliente o ardiente, o sea, no podemos acercarnos a Dios con indiferencia. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que de repente estamos orando y la gente se nos duerme, la gente está viendo al vacío, la gente se queda. No, hermano, dice que Elías oró fervientemente. Entonces una persona apasionada por Dios, una persona que se acerca al Señor con fervor, que se acerca al Señor, ¿verdad? Con toda, ¿verdad? Las intenciones, con todas las emociones y con unos profundos intensos de que el Señor reciba aquellas peticiones. Eso es lo que nosotros estamos necesitando, y no acercarnos a Dios con frieza, ¿verdad? Ahí pasivamente a ver qué sucede, sino que tenemos que acercarnos al Señor fervientemente, fervorosamente, así como este hombre se acercó al Señor y vio inmediatamente la respuesta, porque dice que ¿por cuánto tiempo no llovió? Oiga, la oración de un hombre, igual que nosotros, pero nada más que entendió lo que eso significaba, un hombre que se acercó con pasión y con fervor al Señor, una oración de un hombre detuvo la lluvia. ¿Por cuánto tiempo dice? Por 3 años y medio. Y nosotros, hermanos, poniendo una mosca paramos, la sangre de Cristo. Y dice Primera de Reyes 17. Vamos a ver un poco nosotros quién era Elías. Veamos Primera de Reyes capítulo 17, que dice la palabra. Y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Entonces, que está frente al Jordán. Entonces aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que está Elías hablando a este rey.
declarando lo que había de suceder al rey Acab. Que dicho sea de paso, este rey Acab fue el peor de los reyes que tuvo Israel. Este rey Acab había adoptado las prácticas de inmoralidad e idolatría de su esposa Jezabel. Oiga, llevó al pueblo a la adoración a Baal, un dios falso que lo adoraba, ¿verdad? Este dios que se llamaba Baal, el pueblo creía que este Dios era el que controlaba la lluvia. Entonces podemos ver que Elías atacó directamente a su Dios y lo desafió proclamando que era Jehová quien tenía el control sobre la lluvia. Y sabemos que tiene el control sobre todo el Señor, sobre las tempestades, las estaciones, sobre todas las cosas. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces nuestras oraciones, ¿verdad?, son un peligro para el enemigo. Cuando pedimos por una situación adversa, por una sanidad, por situaciones de desánimo, estamos yendo en contra de lo que el enemigo ha resuelto hacer cuando oramos a Dios para que revierta esa situación y se haga su voluntad. Cuando oramos nosotros en favor de otros, estamos pidiendo a Dios que tome el control sobre determinada situación, ¿verdad?, que está pasando sobre las vidas. Entonces la oración hace que las cosas sucedan. Y quien ora dice que es instrumento, es un instrumento de Dios para interceder y rogar por los demás. Entonces esperamos nosotros ver cambios en las personas. Vamos a seguir viendo a Elías en el capítulo 18. Vamos a ver qué pasó aquí en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 41. Primera de Reyes 18, 41, vea lo que dice. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Miren lo que hace una oración de un hombre sujeto a Dios, de un hombre con fe, de un hombre, ¿verdad?, que entendió el poder de la oración, entendió, ¿verdad?, cómo se usaba esta herramienta, y vemos el poder de la oración. Cerró los cielos por 3 años y medio, y luego vemos que este hombre vuelve a orar nuevamente y desciende del cielo, dice, una gran tormenta, descendió una gran lluvia. Pero ¿qué pasó con este hombre? Él no clamó solo una vez. Nosotros de repente queremos hacer oraciones instantáneas, como la raspadita: ya oré y ya se me concedió lo que yo estaba pidiendo. Claro que Dios puede hacerlo, pero Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, le creamos a Dios y seamos, ¿verdad?, fieles con Él. Ya sabe, cuando nos acercamos solamente para buscar de sus favores nada más. Entonces este hombre clamó y clamó, porque dice que 7 veces mandó al criado a ver si había indicios de lluvia. El criado regresaba sin noticias positivas, pero esto no desanimaba a Elías, que seguía clamando y seguía orando, ¿verdad?, sin parar, creyendo que lo que estaba pidiendo se iba a suceder. Entonces, después de hacerlo, pero él ya sabía que solo, ¿verdad?, iba a suceder. La 7ª vez ve la señal que iba a llover, una pequeña nube, dice, para que él se sintiera victorioso. Entonces, ¿cuál es lo más lindo cuando nosotros oramos y vemos la respuesta de Dios? Y vemos que esa oración llegó a la presencia de Dios, y vemos la respuesta de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos, y comenzamos a testificar, ¿verdad?, de que Dios es bueno, que Dios ha contestado nuestra oración. Entonces vemos también la importancia de perseverar en oración. ¿Cuánto, verdad?, comprobamos que este hombre 7 veces dice que clamó al Señor? También recordamos a aquella viuda que dice que llegamos de aquel juez insistentemente y le decía: señor juez, hágame justicia, señor juez. No dice que una vez, dice que insistía, insistentemente clamaba y clamaba esta mujer, y la insistencia hizo que aquel juez, que dice que no temía a Dios y era un hombre injusto, pero sí le hizo justicia por su insistencia. Entonces tenemos nosotros que
clamar al Señor insistentemente. Y dice Santiago, vamos a Santiago en el capítulo 5 que estábamos leyendo. Vamos a ver allí en el verso 17, dice la palabra. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Entonces vemos que la lluvia se detuvo, luego la lluvia oró, hubo sequía, pero ahora dice que la tierra produjo fruto, gloria a Dios. Entonces podemos ver que la oración de un cristiano puede ser tan efectiva como la oración de Elías. Nuestras oraciones en fe y bajo la dirección del Espíritu Santo son armas poderosas, ¿verdad? Que dan resultados positivos. Orando somos parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas, tanto de la iglesia como las del mundo. Por eso Dios nos manda que oremos sin cesar. Estamos en un tiempo de orar sin cesar. Dice la palabra que por nada estemos afanosos, sino que presentemos a Dios nuestras peticiones en oraciones, en ruego y en acción de gracia. Dice que oremos en todo momento. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que oraran y que no se cansaran de orar para que no cayeran en tentación. Dios nos está mandando y nos dio el ejemplo en esta tierra que Él, siendo Dios, dedicaba gran tiempo, ¿verdad?, en oración. Entonces dice el Señor también en la palabra que Él buscó hombres que intercedieran por su pueblo y no los encontró. En estos momentos, ¿cómo se necesita hombres y mujeres comprometidos con el Señor, de rodillas en su altar, intercediendo, clamando, suplicando misericordia? Usted sabe que Dios nunca es en vano la oración que hacemos, y cuando la hacemos de corazón. Usted sabe qué pasa con nuestras oraciones. Usted va a ver qué es lo que sucede con las oraciones que nosotros hacemos de todo corazón aquí en la tierra. Vámonos a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver nosotros allí qué es lo que sucede con nuestras oraciones. Apocalipsis capítulo 5 en el verso 8, vea lo que dice la palabra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, oiga, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire lo que sucede con nuestras oraciones. Estas son las oraciones intercesoras de los santos, verá, por la venida del reino. Cuando ellos oran, ellos están clamando, y vea que esas oraciones dice que son se meten en copas de oro llenas de incienso. Entonces las oraciones que hacemos no se pierde nunca el tiempo. Aquí dice que las oraciones de los santos son presentadas a Dios en copas de oro llenas de incienso, como una ofrenda de olor grato para Él. Entonces el incienso simboliza, ¿verdad?, la purificación de las oraciones de los santos, pecadores redimidos, quienes están representados por los 24 ancianos. Vámonos al capítulo 8 de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice allí acerca de las oraciones. Vea Apocalipsis capítulo 8 en el verso 4. Mire lo que dice la palabra. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces nuevamente vemos aquí que las oraciones de los santos suben a la presencia del Señor como un humo, dice, y como un incienso agradable. Usted sabe que el incienso huele. Entonces las oraciones intercesoras son de extrema importancia en la destrucción del mal y en el establecimiento de la justicia en la tierra. A lo mejor nuestras oraciones no son contestadas de inmediato, hermano, pero el Señor no las deja ahí en el olvido. Son guardadas y contestadas en el momento preciso. Mire aquí, esas oraciones estaban allí en esas copas, ¿verdad?, de oro, y en el momento preciso Dios las escuchó, y dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y la arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, hermanos, a veces nosotros no tenemos hábito de oración, y es bien lamentable que la gente los cristianos no tienen hábito de oración. Y yo estaba observando que de repente los que no son cristianos tienen hábitos fieles de rezar sus rosarios, de hacer sus rezos y de hacer sus cosas. Un día llegamos a un lugar y dice la anciana, estabas haciendo mis rezos. Yo digo, bueno, y he visto varias personas
que son bien fieles a sus rosarios y a sus rezos. Y los cristianos no tenemos tiempo para orar. Y esa es una de las trampas del enemigo, ponernos afanes, ponernos más trabajo, más trabajo, más trabajo, nos meten en deuda, nos meten en tantos problemas para que digamos, yo tengo que trabajar porque si no trabajo no pago, no como, no hago, no tuerno, y de esa forma ofendemos a Dios. Entonces, las oraciones nunca son en vano. En su momento Dios las va a contestar. Dios no desecha las oraciones, ¿verdad?, que se hacen con fervor. Entonces, pongamos atención nosotros a todas estas cosas que hemos aprendido esta mañana, ¿verdad? La importancia de la oración. Y estamos en un tiempo tan difícil, estamos en un tiempo de tanta confusión, estamos en un tiempo en que necesitamos verdaderamente disponer nuestro corazón y tener tiempo de oración. Los discípulos de Jesús tenían en el templo un tiempo de oración que a las 3 de la tarde decían es la hora de la oración. Y hasta el día de hoy sabe usted que los musulmanes, que son gente bien mala, ellos donde quiera que estén tienen horas específicas de clamar a Alá. Y sabe que usted que en el aeropuerto, donde quiera que ellos estén, no les importa la multitud, se tiran al suelo y en ese momento ellos oran donde quiera que ellos estén. Y nosotros como cristianos, hermanos, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? A veces, ora rápido que ya es tarde, ora rápido. Hasta yo me siento mal que alguien diga eso. ¿Cómo se sentirá Dios cuando decimos eso? Como por salir del paso, como por no dejar, como porque no digan. Cuando tenemos que acercarnos, ¿a quién le decimos como amigo? Habla rápido que me voy. No le decimos a un amigo así o a alguien que nos busca. Tenemos la paciencia de escuchar lo que quiere, lo que nos va a decir y de contestarle. Entonces, todas las cosas las hacemos de repente mal con el Señor. Las hacemos bien mal. Entonces, vemos nosotros que un solo hombre, ¿verdad?, lo que hizo la oración intercesora de un hombre. Fue escuchada por el Señor y el poder de la oración detuvo la lluvia por 3 años y medio. Imagínense que el poder de la oración hizo que hubiera sequía sobre la tierra, no hubiera alimento. Pero luego este hombre vuelve a orar y eso grabémoslo, que no importa nuestra condición, siempre tenemos que acercarnos a Dios con sinceridad, como dice el salmista, con un corazón contrito, con un corazón humillado, reconociendo que nosotros somos necesitados del Señor, reconociendo que le fallamos constantemente, doblamos la rodilla y decimos, Señor, aquí estoy, no soy digno, perdóneme, Señor. Y comenzamos a clamar a Dios misericordia. Y si es con todo el corazón, ¿sabe qué? Dios va a escuchar esa oración. Dios va a responder en el momento preciso, Dios va a contestar esa oración porque Dios no desecha nuestras oraciones. Vemos que esas oraciones llegan, vemos que los 24 ancianos están pendientes de tomar esas oraciones y de echarlas en esas copas de oro y las llenas de incienso para que esas oraciones sean purificadas y lleguen con aroma agradable a la presencia del Señor. Entonces estas cosas a mí me motivan y a mí me enseñan de que realmente vale la pena invertir tiempo de oración porque eso nos acerca al Señor, eso nos hace crecer en fe y eso nos hace, ¿verdad?, estar confiados en cualquier circunstancia adversa que venga a nuestras vidas. Estamos confiados porque sabemos de que tenemos a alguien que está pendiente de nosotros y que nosotros tenemos esa comunión con Él a través del tiempo que dedicamos de oración. Pero tiene que ser tal vez no 1 hora, 2 horas, calidad de oración. Pero eso de apurate que ya, correte que ya es tarde o que nos hincamos y solo y ya se levantamos. No, es que tenemos que tener tiempo. A veces tenemos amigos que no los vemos y dedicamos a veces 1 hora, 2 horas platicando. O con el teléfono, que es lo más popular hoy en día. ¿Cuánto tiempo invertimos en el teléfono viendo lo que sea? No lo hacemos rapidito que ya tengo que hacer. No, con toda paciencia invertimos horas en el teléfono. ¿Por qué no invertir esas horas o aunque sean media hora de oración rogando por los hijos, por la esposa, por el esposo, por la familia, por el vecino, por la situación que vivimos, por tantas cosas que hay para orar? Es necesario, ¿verdad?, que nosotros tomemos ese hábito de la oración, hermano. Y esta mañana yo le invito a que hagamos, ¿verdad?, ese ejercicio esta mañana, que oremos los unos por los otros. Vamos a ponernos de pie esta mañana y yo le invito a que tome a alguien.